La gente que me está, espero que estén bien. Aquí estamos en este video y ahora vamos a reaccionar al verdadero poder de Doom Slayer Warhammer 40.000 según lore y gameplay. Uf. Ok, voy a ser honesto. La verdad, el lore de Doom es amplio y la verdad, al inicio sé que esto era un multiverso. Al inicio sé que era un multiverso y en el multiverso de Doom se dividió en dos planos, creando el infierno y luego el terreno. Ojo, hasta donde sé, puede que me esté equivocando, obviamente. Así que, eh, no estoy seguro de cómo va a ser esto, pero ya con solo eso podemos decir que el Doom de Slayer es igual a el jefe final, el que Doom se termina básicamente dando puñetazos y termina matando, es igual de fuerte o mínimamente es igual de fuerte que un dios del caos. ¿Y en qué me basta para decir eso? Porque según el gameplay esta cosa fue el que creó todo. Y también el que podía destruir todo, pero pasaron cosas raras. Creo que el tipo se había dejado apresar y la cosa así terminó, pero epa. Igual, si no estoy mal, hay un poco de contradicción aquí, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Así que ahí tocará verlo. Pero bueno, vamos, gente. Pero hasta donde sé, era así. Ah, sí. Antes de empezar, que ya se me está olvidando. Yo soy el Spartan 3K, vamos a reaccionar a... Yo soy el Spartan 3K, vamos a reaccionar a el verdadero poder de Doom Slayer en Warhammer 40.000 según lore y gameplay de Engiled Stalks. Link como siempre aquí abajo en la descripción, pasen a verlo, chequenlo, apoyen como siempre el contenido original para que yo pueda seguir subiendo videos y el tipo pueda seguir subiendo videos y así nos vayamos retroalimentando. Estoy seguro que no tendré mucho que decir por la parte de Doom Slayer, pero por la parte de Warhammer creo que puedo comentar un par de cosas. Por cierto, yo me adentré también en Warhammer siguiendo este tipo, así que ahí va. That mankind can produce, we will send unto them. Only you. Rip and tear until it is done. Warhammer 40.000 no era una franquicia muy conocida de este lado del char. Yo mismo no la conocía hasta hace poco, pero esto cambió con la llegada de cierto perrito penchoncho en Tazón, y con la creciente popularidad en el ámbito hispano surgió un debate: ¿cuánto aguantaría este personaje en el universo de Warhammer? Y por consecuente surgió el debate de cuánto aguantaría el Doom Slayer en el universo de Warhammer, o qué tan poderoso sería en la escala de este. Y cuando la gente habla de esto, se tiende a comparar el juego de Doom con el lore de Warhammer, y esto tiene muchos problemas, porque comparar un videojuego con lore es injusto, ya que estamos comparando la muestra de algo con lo que se nos cuenta de algo, y eso lleva a conclusiones algo inverosímiles, como decir que el Doom Slayer está al nivel de un marine espacial, y hey, lo entiendo, la gente no juega Doom por su cautivadora historia o su profundo lore, y tampoco se va a poner a analizar cada detalle del videojuego para sacar una escala de poder o una discusión random como yo. Pero como buen tipo castroso que soy de internet y que sí se leyó el lore de Doom, vengo a argumentar qué tan peligroso e importante sería realmente el Slayer si lo soltamos en el universo de Warhammer 40.000. Para este video voy a tomar en cuenta tanto la historia de los videojuegos originales hasta el de Nintendo 64, el libro de artes de Doom Eternal que contiene partes del lore y el códex de Doom 2016 y Eternal. Con esto dicho, vamos a plantear tres escenarios diferentes, ya que como dije, no me parece justo comparar lore con solo jugabilidad, así que tomaremos en cuenta estos tres casos. 1. La jugabilidad pura, hablando del nivel real que tendría si nos basamos únicamente en lo que vemos jugablemente. Esto lo haré para dar la escala real que tendrían en la comparación más común que se suele hacer, y por la que posiblemente muchas personas terminen optando. 2. El lore. Tendremos en cuenta 100% el lore de Doom y Doom Eternal, incluyendo los DLC de Ancients Gods. Y por último, el que creo que será el más justo, tomar en cuenta lo que tiene sentido en el lore dentro de la jugabilidad. Este lo pongo porque lo creo necesario, ya que en cierto punto el lore de Doom se va un poco de las manos, así que me parece justo hacer una media entre ambos, ya que, a fin de cuentas, cualquiera puede decir simplemente mi personaje es más fuerte que Dios y se acaba el debate, así que... Ay Dios, esta cosa. Yo creo que para este punto ya todos lo sabrán, pero esta imagen de aquí fue diseñada por un fan y la imagen fue tan buena que terminó básicamente haciendo que todo el fandom creyera que este era el Super Saiyajin fase 5. De hecho, así fue como se conoció inicialmente. Y de hecho, no solo eso, sino creo que también fue
Tablos el que lo creó, el que inició todo el término de esencia. Sí, yo creo que ya todos lo conocen, pero epa, me gustaba decirlo, recalcarlo en cierto sentido. De hecho, no solo eso, yo medio me tomé un poquito la tarea de verlo y what the fuck, o sea, Tablos resultaba ser el hijo de Goku que fue creado con su sangre y es en plan, viejo, sí, esto fue un autoinserto, sepa, o sea, yo no puedo tomarlo por otro lado, pero creo que para mí lo que sigue después de AF en ese fan manga es un autoinserto un poquito muy grande. Sí. Ahora, yéndonos un poquito más en el territorio de Doom, hasta donde no estoy mal, si ahorita sacaron otro DLC en el cual podríamos especular que Doom Slayer es igual de fuerte, no a un marín espacial, no a un maestro del capítulo, pero sí sería igual de fuerte que un primarca o un custodio de alto rango. Ojo, en ese juego, no tomando todo el gameplay, porque si nos tomamos todo el gameplay, pues la cosa va de peor a peor a peor a peor, porque el tipo simplemente no para de escalar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el chiste de Doom Slayer? Muy fácil, entrarse al infierno y matar demonios porque te jodieron la vida. Ese es el lore. Bueno, no es el lore como tal, porque después porque estoy diciendo el chiste de Doom. Entrar y destruir demonios como el más pro de todos. Cosa que antes no era así al inicio, porque si no estoy mal, antes estábamos en Marte y de hecho el Doom se vuelve el Doom es porque le matan a su coneja y también creo que a su familia. Así que es en plan de, quiero venganza y la quiero ahora. A matar. Y así fue como empezó toda la cruzada, que primero me voy al infierno, que después me voy a Marte, que después me voy otra vez al inframundo, que después me encierran y que después de todo el quilombo me voy a enfrentar a Dios. Y para colmo pasó y ganó, que es lo peor. Vamos a buscarle sentido. Eso va también para algunas cosas de Warhammer, aviso, como la mitificada que la gente suele tener a las fuerzas de los primarcas, cuando realmente sus actos en la historia no son tan sorprendentes como quieren. Aquí tenemos un problema. Decir que un primarca no es sorprendente es como decir que Doom no es sangriento. Son soldados increíblemente poderosos que son verdaderamente el prime de lo que puede llegar la humanidad. Son tantos que inclusive el emperador se quedó sin materiales para crear más, porque el tipo usó inclusive la propia disformidad. Lo cual me da risa porque técnicamente eso haría que los custodes tengan una parte demoníaca dentro de su cuerpo. Y si es así, ya sabemos lo que pasaría con el Doom. A matar. Porque literalmente está el meme en la comunidad de que si un día se encuentra un semidemonio, simplemente es en plan de lo parto en dos y listo. Mitad buena que viva, mitad mala que se muera. Y sí, así que deberías tener un poquito más cuidado con esas palabras, Aengael, porque sí son épicos. De hecho, hasta mucho más si nos metemos con Magnus. Y peor si nos metemos con Magnus, príncipe demonio. Porque muchas veces no entienden esto, pero es que inclusive dentro de los primarcas había rangos. Ejemplo, Lorgar era el más débil de los primarcas, pero igual seguía siendo más fuerte que 5 custodes. Angron era mucho más fuerte, demasiado. Tanto que inclusive le pudo dar una paliza a Lehman Ross. Y Lehman Ross no es poca cosa, era el ejecutor del emperador. Y podía darse puñetazos con Layo. Ferrus no. Lehman Ross se podía dar puñetazos con Lionel Johnson durante 7 días. Y perdió simplemente porque se distrajo. Y Gilliman era capaz de bajarse a Angron junto con Lorgar mientras eran psíquicos. Y recordemos que Gilliman aún no estaba en su prime, o sea, estaba en prime, pero aún seguía debilitado después de haber sido bombardeado y tirado al espacio. Así que sí, debemos tener cuidadito con esta cosa porque parece poco, pero los primarcas, a ver, puede que se queden muy bajo cuando nos referimos ya a temas psíquicos y disformes y el emperador de la humanidad. Pero es que inclusive todos los de la herejía de Horus se quedan bajos con los niveles actuales de 40k.
Mm, Salvo Gilliman, que ese tipo, el bufeo, el único medio bufeo que tuvo es que ahora tiene una armadura que es casi impenetrable, junto con que le amplía un poquito más la fuerza y tiene una espada que inclusive puede dañar IAs nanotecnológicas. Así que sí, también está en ese sentido. Y Lionel Johnson sobrevivió a la explosión de un planeta. Y Gilliman escala eso. Porque recordemos que literalmente ¡pup! El planeta de Lionel Johnson, Caliban, explotó. Y cuando explotó, Lion se tanqueó esa explosión y logró sobrevivir. Es por eso que ahora lo tenemos en Warhammer 40.000. Pero sí, así que resistentes son. Y ya no hablemos de Magnus. Magnus podía literalmente con su mini ejército de marines espaciales, los 1000 hijos, destruir montañas y terraformar casi planetas. Así, facilito. De hecho, lo único que pasaba es que se demoraban tanto es porque querían tener el mayor conocimiento posible de la historia de la humanidad. Lo cual eso haría que si lo metemos a Warhammer, a Doom, igual sea muy poderoso en mi opinión. Es muy poderoso. No para vencer a Doom Slayer, aclaro, ese tipo mató a Dios, pero sí para darle un reto bastante interesante. Dar a entender. Un ejemplo es que nos los presentan como semidioses deidades inmortales, pero Lo que son. podrían llegar a morir por un bombardeo planetario o una catástrofe con poder similar. No, 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 no. A ver, aquí te estás yendo un poquito por las ramas, viejo. No estás teniendo en cuenta el contexto de esa situación. No era cualquier bombardeo, era un bombardeo con armas biológicas. Eran armas que inclusive podían destruir astartes custodes e inclusive dañar y matar perpetuos. Eran tan fuertes esas cosas que hasta el mismo emperador las tenía prohibidas. Era imposible sobrevivir. Y luego tenemos hazañas que hacen marines entre comillas estándar, que son capaces de soportarse tan disparos de bazucas, de tanques, a quemarropa. Y no hablo de los primaris, hablo de los de la herejía de Horus. Luego, dejemos a un lado las anomalías, por ejemplo, como el tipo que pudo destruir a un primaris en una pelea 1 contra 1 y era un marine primer nacido. Así que si no estás tomando muy en cuenta cómo es el lore en ese fragmento en Gael, porque es que ese era el peligro. Es más, de hecho hasta sobrevivió, porque Corvus Correx después de ese bombardeazo terminó sobreviviendo y básicamente sobreviviendo a comer basura, comiendo basura, pero sobreviviendo y después zarpándose, vale, el que lo salvó entre comillas fue Alfarius, pero igual cuenta. Sobrevivir a eso no es poca cosa, para nada. Cosa que no tiene mucho sentido, así como el hecho de que los marines espaciales tal y como son descritos deberían bastar cada uno para acabar con un ejército de la disformidad entera, pero luego un demonio random puede matar cientos de estos, pero me extenderé en este tema cuando llegue. No es tan así, Engail, no es tan así, no, 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 estás obviando muchas cosas. Los demonios en ese sentido pueden matar a unos cuantos siempre y cuando su dios lo esté apoyando. Un ejemplo de esto es lo que pasó en Cadia. Cuando llegó el príncipe demonio, Verok, no me acuerdo qué, el tipo era fuerte, pero el dios del caos, Corne, porque era su príncipe, vio que lo estaba haciendo tan bien que le empezó a dar más poder, y más poder, y más poder. Y de hecho esos son los que se terminan bajando a muchos, sin mencionar también el número. El número y también que los marines todos no son psíquicos y pueden caer en trampas psíquicas. Al mismo tiempo que debemos tener en cuenta muy claro esto, que en Warhammer 40.000 los niveles de poder son muy desvariados porque no todos, porque esto no lo hace un solo autor, lo hacen varios. Y si lo hacen varios, entonces pueden haber muchas contradicciones. El caso más claro es uno de los que pasó actualmente. Porque hubo una vez, hubo una vez en las que los arlequines destruyeron a los custodes. Eso es obvio. Pero hubo otra vez en la que un custode no pudo contra un marine del caos. Cuando previamente, con su armamento, entre comillas,
básicamente pudo destruirlo, desmembrarlo. Así que eso es algo muy importante de aclarar. No es cualquier demonio. Y si es un demonio random, entonces debe ser de los fuertes. Voy a poner otro ejemplo. Cuando esto pasó en lore más reciente, cuando Cadia cayó ya por completo y la cicatriz se expandió, hubo un tiempo medio normal. Porque, bueno, tormentas disformes y hasta que se iba calmando. Pero esas tormentas eran tan grandes que enviaron una onda expansiva que afectó Terra y el escudo que los protege de todo lo psíquico, de todo el ataque psíquico, falló. Ese escudo falló en Terra. Y entonces Khorne envió todo su ejército, pero hablo de todo su ejército, a intentar poder penetrar y literalmente destruir el palacio del emperador. Y envía todo, envió creo que a 8 príncipes demonios, a grandes demonios, a legiones increíblemente amplias. Y los custodes ahí se formaron y los arrasaron a todos. Los arrasaron. En el libro dice que esta cosa fue una humillación, que si alguna vez los habían dudado de que los custodes habían perdido o su razón para existir, los traidores se dieron cuenta de que no eran el trueno ni el rayo, no eran ni tornados, eran una tormenta perpetua de castigo para los traidores y herejes que osaron desafiar la voluntad santa del emperador de la humanidad. Así que sí, depende mucho del contexto y de cuánta energía disforme estemos hablando, porque también debemos aclarar que a veces se tiene que construir propios templos, porque al todos estos tipos ser básicamente demonios de energía pura, no pueden morir de manera exacta a no ser de que elimine su alma, cosa que no es fácil, pero se puede. Y en ese caso, entre más energía disforme, más estable eres, y también cuando ya alcanzas la estabilidad, por el mismo espacio de tener energía disforme en todo el terreno, sufres un bufeo. Y ese bufeo se va ampliando entre más energía disforme puedas ir recolectando, atrayendo inclusive más la atención de tu dios. Así que esta aclaración es muy importante, porque esto es lo que por eso es que muchas veces los marines dicen rápido, debemos evitar que abran lo que es las puertas a la disformidad, como es lo que pasó en Space Marine 2, que dijeron, bien, acabemos con estos tiránidos rápido porque tenemos que enfocarnos en estos, porque si no lo hacían, inclusive los propios tiránidos iban a tener problemas, porque los tiránidos consumen biomasa. Y estos tipos, los fantasmas, los de Khorne, los de Snitch también, no son biomasa en sí. Ellos no pueden usar poderes psíquicos, pueden anularlos, tal vez. Bueno, más o menos pueden anularlos. Es básicamente una especie de cúpula que evita que puedas enviar información al otro lado de la galaxia. Pero no los pueden quebrar, no los pueden cancelar de manera completa. A no ser de que consuman un gen paria, pero eso ya es otra cosa. Y lo cual ni estoy seguro, porque hasta ahorita donde nosotros tenemos en cuenta, los tiránidos sí pueden usar poderes psíquicos, pero no pueden cancelarlos. Eso es una de las cosas que más ha tenido complicaciones dentro del lore de Warhammer 40.000. Y por eso es que es necesario saber específicamente en qué situación nos encontramos. Porque inclusive los propios caballeros grises una vez fueron capaces de destruir el arma de Angron, un príncipe demonio, Khorne de Primarca. Cuando Angron ya se había hecho uno con su dios y sintió paz. Así que sí, un marine es complicadísimo. Pero bueno, seguimos, gente. Pero lleguemos sí, a la escala. Así hay que tener que cuidado con empecemos esto. por donde todos conocemos, los videojuegos. Aquí conocemos al marine de Doom, un tipo que está muy molesto, tiene muchas armas y muchas cosas que matar. Simple. El gameplay del marine de Doom ya muestra un nivel bastante aterrador de poder, siendo honesto. Para comparación, creo que lo más justo sería poner un punto de partida con los demonios, ya que es la mejor unidad de medida que tenemos que comparten ambas franquicias. El mejor equivalente directo sería los demonios de Khorne, obviamente, porque son demonios clásicos, rojos, grandes y con cuernos, mucha sangre
sangre y músculos. Con estos el Slayer no tiene ningún problema en obliterar completamente cualquier demonio que se ponga en su camino, haciendo escalas, y aunque compararse un poco tedioso, podemos equiparar gran parte de los demonios de Doom con gran parte del ejército de Khorne, poniendo de bastión lo visto tanto en libros como videojuegos de Warhammer, donde podemos equiparar entes como los soldados corruptos a los cultistas de Khorne, o los imps a los demonios más bajos de la escala. Diría que en una hipotética escala que vaya desde los demonios normales a marines del caos, podríamos encajar a todos los enemigos regulares, desde imps, mancubos, cacodemons y varones del infierno, estos últimos siendo un buen referente para los marines corruptos. Creo que es bastante justo decir que son entidades más o menos al mismo nivel, ambas son entidades demoníacas tremendamente poderosas y capaces de controlar las energías de los infiernos a su favor. Por cierto, antes de continuar, cabe resaltar que el infierno del universo de Doom es un sitio bastante parecido a la disformidad, en el sentido que se describe como un lugar atemporal y que no respeta las leyes físicas universales. Con esto dicho, sigamos con otros tipos duros como el Saber Demonio o la Mente Arácnida Maestra, los cuales incluso podríamos hablar de que son comparables a los paladines de Khorne de bajo nivel, puesto que todas estas son entidades demoníacas que cuentan con poderes mágicos e increíbles capacidades físicas. Hasta este punto, todos son enemigos que el Slayer podría matar con sus gafas de sol mientras se toma una agüita de coco de la playa a nivel de gameplay. Ahora entremos con unos más duros, como los acechadores, quienes en su tiempo fueron conocidos como Centinelas de la Noche. Estos eran una orden de caballeros santos que protegían la ciudad de Argent y una vez se enfrentaron contra el ejército del infierno. Los acechadores son centinelas que cayeron durante la guerra y tomados y mejorados tanto física como tecnológicamente por la Cam Maker para cazar exclusivamente al Slayer. En el juego, estos pueden significar un problema si se juntan varios ángulos, pero cualquier jugador habilidoso los podría despachar rápidamente. A decir verdad, incluso estando en grupos. Utilizando las comparaciones hasta este punto, podríamos ubicar fácilmente a Doom Slayer por encima del Astra militar, ya que ningún humano normal podría igualar sus habilidades, pasando también a los marines espaciales normales, excluyendo claro a héroes legendarios y casos particulares. Sí. Me atrevería a decir que en este punto está por encima incluso de los marines primarios, rozando bastante fuerte a los maestros del capítulo más capacitados. Ahora bien, entrando en palabras mayores tenemos a la Cam Maker. Nuevamente me limitaré únicamente a lo que vemos en gameplay y luego ampliaré el lore, pero en principio la Cam Maker es la líder de una raza alienígena con aires angelicales, con tecnología extremadamente avanzada, capaz de terraformar planetas y desatar las fuerzas del infierno. Y por otro lado, como jefe final del juego base, tenemos al propio icono del pecado, un ser capaz de destruir planetas completos y alterar ecosistemas con su mera presencia. Ambas entidades completamente destruidas por el Slayer. Aquí, solo con lo que tenemos en el juego base en gameplay, tenemos suficiente para entrar en las categorías más pesadas de los campeones de Khorne, sin llegar al nivel de primarca o primarca demoníaco, claramente, pero definitivamente sí a un ente capaz de destrozar mundos enteros. Solo con esto, el Slayer no... A ver, para este punto yo diría que el Slayer, sí, más fuerte que un maestro del capítulo es, pero también estoy segurísimo de que debería estar rozando lo custodio. No estoy seguro si podría superarlo, pero ya de base estaría casi asegurado en un nivel custodio. No sé de qué punto intermedio va entre un maestro del capítulo y un custodio, pero es bastante amplio esa diferencia. Así que yo lo pondría maestro del capítulo legendario. Algo por ahí de los caballeros grises o minotauros. De hecho, directamente lo meto como maestro del capítulo de los caballeros grises. Esos tipos son increíblemente poderosos. Nuevamente revisa varios saltos en la escala y entra en terreno de maestros de capítulos tan legendarios como Luis Dante de los Ángeles Sangrientos y Kaldor Draigo, supremo gran maestro de los Caballeros Grises. Si bien las hazañas de estos seres de Warhammer son más que legendarias, a nivel de fuerza pura con lo que hemos visto, estarían en la categoría del Slayer, y aún nos queda más por ver dentro del gameplay, pues no hemos hablado de los DLC de Doom Eternal, de Ancients Gods 1 y 2, y esto es porque de los DLC hablaré más en la parte del lore, pues creo que hay mucho contexto necesario para explicar su importancia, así que de momento diremos lo siguiente. Primero, que en base a lo que hemos visto, sabemos que el Doom Slayer habría sido más que capaz de limpiar completamente todo el ejército presentado en los DLC. Y segundo, su pelea con The Dark Lord, el cual era un ente al cual servía la Cam Maker. Este no es simplemente un tipo en armadura, pero hablaremos a fondo de él más adelante, como ya he dicho, para dejarlo en un punto muerto, teniendo en cuenta que es un ente capaz de comandar todas las fuerzas del inframundo, alienígenas ancestrales y cargado de super tecnología
tecnología capaz de abrir portales multidimensionales, podríamos colocar a este men como uno de los pesos mayores del infierno. Por su parte, el Slayer, además de contar con bastante fuerza como para atravesar a los demonios como si fueran juguetes, reflejos y velocidad para esquivar rayos de forma directa, como podemos ver en la batalla contra la Cam Maker, es más que razonable que ya estamos pisando un poco por debajo de la categoría primarca, comparándose con la más alta categoría de custodes, ya que ambos son entes capaces de barrer ejércitos enteros sin recibir un solo rasguño, y quienes han sido capaces de derrotar entidades demoníacas. Y en cuanto a los poderes psíquicos de Warhammer, te recuerdo que el Slayer no es ningún extraño ante la magia demoníaca, que sería un buen equivalente a estos poderes. Además, que creo que sobra mencionar su sobrehumana fuerza, velocidad y reflejo, capaces de esquivar armas láser y cargar armamento pesado como si de una tela ligera se tratase. Ahora bien, si hasta este punto del video no estás de acuerdo con estas conclusiones, te invito a dejar tu opinión en los comentarios de manera respetuosa. Me gustaría leer sus teorías al respecto, ya que al final... La verdad, por el momento, sí estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo. Nadie tendrá la verdad absoluta de este tema, y desde el gameplay es algo complicado sacar una conclusión verdadera. Dicho esto, vamos al meollo del asunto. ¿Qué tan poderoso sería el Doom Slayer en Warhammer 40.000 según el lore de Doom? Aquí la cosa se va a descontrolar mucho, en gran parte porque la gente no tiene verdadero conocimiento del lore de Doom, así que empecemos por donde todos sabemos, el marine de Doom. El marine original era un soldado normal, hasta que un día se abrió el infierno y un demonio mató a su conejo, y desde entonces se dedica a matar demonios en Marte. Hasta aquí todo bien. Esto suele ser lo que la gente conoce del Doom Slayer, y no los culpo la verdad. Pero el tema es que todo esto sigue. Tras una de las tantas invasiones, el Doom Slayer quedó atrapado en el infierno para batallar con estas criaturas desde adentro. Aquí es donde nos complicamos, puesto que desde este punto el poder, velocidad y ferocidad del Slayer no hará más que crecer. Primero, tenemos que entender lo siguiente. El infierno de Doom, como ya dije, funciona bastante parecido a la disformidad de Warhammer, en el hecho de que el tiempo pasa de una forma diferente dentro de este. En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. Consumido por las ascuas del Armagedón, su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio, y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche, y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. En la primera era, en la primera batalla, la interminable dimensión de infierno, la cual no era limitada por espacio o tiempo, fue invadida por el Doom Slayer. Así abrimos la historia luego del final de Doom 64 por el libro de arte del juego. Aquí sabemos que el Slayer pasó mucho tiempo en el infierno, acabando con cualquier atrocidad a su paso. Sin embargo, tras años de incesante matanza, el Slayer es capturado por una serie de guerreros ancestrales interdimensionales conocidos como los Caballeros Centinelas. Gracias a su reputación y poder, lo acogieron y entrenaron en sus formas, y su planeta se convirtió en su nueva casa. Pronto, el Slayer se convirtió en el mejor entre ellos en todos los aspectos. Aunque muchas personas tengan la percepción de que el Slayer es un idiota y solo tira para adelante sin pensar, no podrían estar más alejados de la realidad, ya que el Slayer es de hecho un maestro estratega y comandó a los centinelas a través de las fuerzas del infierno. Lo que pasa es que el tipo está tan roto que la mejor estrategia suele ser tirar para adelante sin pensar. Por sus hazañas fue condecorado con el honor de portar la corona de los... Lo crean o no, esto es muy cercano a lo que hacen los custodeses, en plan de... Tengo 100 estrategias, obviamente. Pero soy un jodido fucking custode, obviamente. Si me tiro para el frente, obviamente voy a estar bien. Así que, de frente y para frente y que sea lo que el emperador quiera. Literalmente, es una de las mayores estrategias que hacen. Centinelas. Eso no significa que fuera su rey, esto era una mera muestra de respeto. Luego de esto, el Doom Slayer tuvo que enfrentarse a un titán abominable llamado The Great One, el demonio más poderoso conocido hasta la fecha, superior a cualquier otro de su clase. Para poder derrotarlo, el Doom Slayer fue bendecido por los serafines y su máquina de divinidad, aumentando su fuerza, velocidad y vitalidad, convirtiéndolo literalmente en un semidios. Y si crees que esto ya se está saliendo un poco de control, espera, porque se pone mejor. A pesar de la fuerza de The Great One, al final cayó derrotado frente al Slayer.
Y en su conquista de las oscuras almas de los condenados se vio su destreza. En su cruzada, el serafín le concedió una fuerza y una velocidad temibles, y con su poder destruyó los pilares de obsidiana de los templos de sangre. No mostró piedad contra las bestias de los 9 círculos. Indestructible, incorruptible, inflexible, el asesino de la muerte ansiaba acabar con el reino oscuro. Nadie pudo resistir ante la horda, salvo el asesino de la muerte. Frente a ella, la desesperación se extendió como una plaga, sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros. Pero de las profundidades surgió el grandioso, un campeón más poderoso que todos los habidos. El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte, y allí se libró una intensa batalla. El titán combatió con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte, pero fue vencido, y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías. Luego de esto, descendió aún más de las profundidades del inframundo para derrotar a las bestias de los 9 círculos. Durante este tiempo, su poder creció muchísimo, dado que consumía las almas de los demonios que aniquilaba. Gracias a esto, el Slayer fue bendecido con el traje Praetor, un traje capaz de soportar daño extremo, calor y radiación, y hablaré de esto luego, pero con lo que tenemos hasta ahora, creo que ya entienden por qué dije que el lore se les da un poco de control. Primero pasamos de un marine a un semidios capaz de destruir las hordas de los infiernos y que constantemente crece en poder, ya que devora las almas de aquellos a los que asesina. Y ha estado así exactamente ¿cuánto tiempo? Agárrense fuerte, porque el Slayer lleva esta cruzada suficiente tiempo para que los demonios escribieran un maldito testamento a su nombre, que está detallado en el Códex y en el cual podemos encontrar cosas como que se habla del Slayer desde hace eones. La era de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones, y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendría, como siempre había hecho e iba a hacer, para darse un festín con su sangre, pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos, y su poder seguía creciendo rápido e imparable. Ya que recordemos, el tiempo pasa muy diferente en esta dimensión de infierno. Y, ok, vamos a parar un momentito. Primero, ¿sabes cuánto tiempo es un eón? Mucho. Y por encima de eso, creo que no somos conscientes de lo que es el hecho de que no solo los demonios le tengan miedo, sino que escribieran una maldita Biblia sobre el asesino de la muerte, que es uno de los tantos nombres que le pusieron al Slayer. Porque una cosa es que tus enemigos tengan miedo, pero otra, muy diferente, es que las hordas de los infiernos hagan un testamento sobre qué tan aterrador eres. Francamente, esto no tiene nada que ver con la escala, pero ningún personaje de Warhammer llega a este nivel. Sí, hay muchos a los cuales los demonios le temen, pero de ahí a tener una Biblia personal sobre ellos, pues, si alguno de ustedes sabe algo que yo no, dígamelo por favor. Pero como iba diciendo, el Doom Slayer continuó su matanza junto a sus hermanos centinelas hasta que ocurrió la traición del sacerdote del infierno, el cual tendió una trampa al Slayer para sellarlo junto con sus poderes, pues no podían matarlo. El poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al azote del infierno, insaciable, incluso tras derrotar al grandioso. El caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre, y cegado por su fervor, cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte y lo sepultaron en el sarcófago maldito. Su marca se grabó con fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno de que el terror que ahí se ocultaba jamás debía ser liberado. Ahí yace inmóvil y, lo que es más, sufriendo en silencio.
Sin el Slayer para liderarlos, los Centinelas cayeron ante las fuerzas del infierno uno por uno. Y así llegamos a Doom de 2016, donde la OIC descubre la tumba del Slayer y lo despierta, así que vamos a parar un momento. Porque les aseguro que aún no llegamos a la parte más loca de todo esto, y digo loca si tratamos de cuadrar la historia de Warhammer como hechos para crear una escala, que es el motivo de este video. Porque el lore de Doom es estúpidamente exagerado y épico, créanme, ya llegaremos a eso. Ahora bien, con lo que tenemos hasta ahora sobran por mucho decir que Doom Slayer es un ente más que comparable a la escala de poder de los Primarcas, y diría que bastante por encima de algunos, chocando con los más poderosos como Magnus el Rojo, puesto que a pesar de sus poderes psíquicos en el propio universo de Warhammer, vimos varias veces cómo fuerza pura puede oponerse de manera directa a dichos poderes, como vimos en su pelea contra Lehman Ross. Y creo francamente que si alguien dice que los Primarcas podrían barrer libremente con toda la deformidad durante eones, está haciendo un poco fanboys, ya que incluso si hay personajes que pelean durante décadas en esta dimensión, repito que el Slayer lleva eones así. Y si bien en Warhammer se usan muchas hipérboles para descripciones y narraciones, la cosa es que en Doom estos son hechos que pasaron, mientras que en Warhammer los Primarcas podrían morir por cosas como un exterminatus, o como en el caso de Vulcan, verse fuertemente afectado por una entrada en órbitas y protección, cosa que el Doom Slayer hizo incluso en los videojuegos, y que como veremos se queda muy corta la escala de poder que vamos a trazar cuando lleguemos a los DLC. Así que de momento diremos que el Doom Slayer está algo por encima de algunos Primarcas y debajo del Emperador. De momento no menciono los Necrones, que podrían estar en esta escala, pero me gustaría dejarlos para después por algunas especificaciones del traje Predator del Slayer antes de hacerlo, ya que creo que esto los va a dejar bastante fuera de juego. Ahora bien, volviendo al tema, el Doom Slayer despierta y, oh sorpresa, se encuentra otra invasión, y con su variado arsenal de armas se hace cargo del asunto, a pesar del hecho de que podría literalmente acabar con toda la invasión con sus manos desnudas. Y aquí entra lo que es el modo Berserk de Doom 2016, que es bastante preciso con el lore, y si crees que es un poco exagerado, ¿recuerdas ese titán que mencioné antes? Pues en una entrevista los creadores dijeron que lo mató con sus manos desnudas. De ese nivel estamos hablando, así que sí, no creo que un Mancubus sea más que mantequilla en sus manos. Y esto no debería ser una suerte. A ver, pausamos esto aquí un minuto y pues ya tengo que decir un par de cosas y cómo le explico. Lo que está diciendo no es que no sea cierto, sino que sí que también me cuesta un poco en sí creerlo por ciertos términos. Porque recordemos que el lore de Doom está hecho para que sea como tal épico, que esté directamente inspirado y sea todo ese estilo Grindam que a nosotros nos encanta. Por ejemplo, como Marneus Calgar, que se pudo pelear contra toda una marea verde, él solo en un estrecho y básicamente ganar. Eso de que hay una Biblia hablando del Slayer es verdad, pero el mismo tipo lo hizo. El tipo pudo estar ahí eones. ¿Esos eones cuánto tiempo pudo ser técnicamente en la parte humana? A saber, de hecho, un claro ejemplo de esto son los lamentadores. Hubo una vez en la que se fueron, estuvieron 100 años dentro de la disformidad y 100 años estándar para los humanos, pero estuvieron tanto tiempo luchando ahí que cuando salieron apenas eran como una docena, tanto que tuvieron que meterse en la Death Watch. No estoy queriendo hacer de menos al Doom Slayer, aclaro esto en este punto. De hecho, si no estoy mal, el traje Predator también lo que hacía no era potenciar sus habilidades, sino limitarlo para que así no se bajara todo de un golpe. Así que si puedo decir que está a nivel Primarca, la verdad me lo creo, pero decir que está por encima del Emperador, de momento no. De momento no, porque recordemos que el Slayer no se hizo tan poderoso de la noche a la mañana. Fue un proceso medianamente largo, extenso, y de hecho algo que él no dice aquí mismo en el video, o no lo ha dicho por el momento, es que el Slayer no se hizo el Slayer por meterse en la máquina de la divinidad. O sea, sí, fue bendecido y todo, pero al mismo tiempo debemos aclarar una cosa. Y es que el poder del Slayer ya estaba dormido dentro de su cuerpo. Así que tarde o temprano esa cosa iba a despertar siempre y cuando fuera bien encaminado. Lo que hizo la máquina de la divinidad simplemente fue despertar algo que dentro de poco también iba a alzarse y despertar. Otra cosa que yo podría decir de Doom Slayer es que si nos tomamos como un canon de que estuvo eones en el infierno, yo podría tomarme como canon que
Si no estoy mal, que la espada de Gilliman quema como 1000 soles, que es algo que dicen en los libros, o que un custode, en vez de ser 4 veces más fuerte que un primaris, cosa que yo digo, es 12 veces más fuerte que un primaris. Y ahí las cosas se va para arriba, para arriba y para arriba. No para como tal de escalar, porque es que también en Warhammer la jerarquía es muy, muy absurda a veces, tanto que uno es en plan de, ¿en serio? Otra cosa que podemos decir por esto es, por ejemplo, con el tema de los orcos, que una vez le quitaron la cabeza a uno, se la pusieron en otro cuerpo, la cosieron y listo. Así que, oh sí. La verdad, para si yo tuviera que compararlos, yo diría que en estado base, repito, en estado base el Doom Slayer es igual de fuerte que un custode, pero cuando ya es el Doom Slayer, después de la máquina de divinidad, recién ascendido, bueno, un poquito después de haberse recién ascendido, por ahí el del 2016, y ya después de que se va haciendo más y más y más poderoso, ahí sí lo voy a ir subiendo conforme pasan las escalas, porque él mismo lo dice, este mismo canal lo dice en videos posteriores. El Doom Slayer, por ejemplo, en el último que salió antes de ser llamado Doom Slayer y aún era el Doom Gui, le mataron a su mascota. Sí, otra vez, estúpidos, y le mataron al dragón. Y cuando le mataron al dragón, pues aparte de hacer una matanza, tenía un dispositivo incrustado por aquí en la parte del pecho, lo cual lo controlaba y de hecho lo hacía doler. Y es un milagro que sobreviviera tanto, lo cual habla muy bien de su resistencia. Pero por eso mismo, en este caso, el Doom Slayer como tal, en base, entra a custode. Y si ya tomamos canon de que el tipo podía comer las almas de sus enemigos y no lo tomamos como cosa literaria, cosa que se puede hacer, pero no puedo confirmar, en ese caso podríamos también tomar que el emperador puede destruir entes que ya directamente... No, a ver. Gilliman, usando el poder del emperador, puede destruir conceptos y al mismo tiempo entes de energía pura que son de tamaño infinito. Porque eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo Gilliman usando el poder del emperador. Y ya si nos metemos con el emperador, a saber qué tan fuerte sea. De hecho, la cosa está tan fea que inclusive esto es lore actual. Los caballeros grises tienen una orden impuesta, creo que también por el emperador y Malcador, de que si él algún día, cuando en el futuro, o sea, que si después de la herejía él se quedaba postrado en el trono dorado, que no lo dejaran pararse. Que no lo dejaran pararse porque a saber qué carajo es capaz de crear ese tipo. Así que, sí, de hecho hasta los mismos necrones tienen unas criogenizaciones muy grandes que pueden congelar a nivel temporal, pueden inclusive sacar almas, eliminarlas. Así que no creo que esté al nivel de... O sea, si lo tomo en su prime, puede con el emperador, bueno, puede con el emperador. Puede darse de tú a tú con los dioses del caos / igual el emperador, porque el emperador es igual o hasta más poderoso que un dios del caos actualmente. Que no se puede parar el torno, no es otra cosa, pero se mete en la disformidad y pues ahí va, ya la cosa salió. Pero sí, si estamos tomando un poquito después de eso, que creo que es más allá del 2016 cuando pasa todo el bochorno, entonces yo creo que debería estar inclusive por encima de los primarcas, viejo. O sea, si tomamos el del DLC, que es cuando pelea contra Dios, que no es igual de fuerte que al final, sino un poquito antes, sino como punto intermedio, un poquito después de iniciado. Entonces debería ser más fuerte que los primarcas, viejo. Debería ya estar rozando con el emperador pre-herejía. O sea, podría darse puñetazos con el emperador pre-herejía. No estoy, o sea, mira, si tuviera que ponerlo de este modo, el Slayer, cuando pelea contra Dios, es más fuerte que todos los primarcas y un poquito más fuerte que el emperador. El emperador sufriría para derrotarlo, pero podría derrotarlo. Lo pondría al nivel de Horus, para que se den una idea. Eso, lo pondría al nivel de Horus, que le pegó una arrastrada al emperador como no tienen idea. Bueno, como no tienen idea, ustedes ya saben todo lo que le pasó al emperador. Así que sí. Por el momento, siento que está infravalorando un poquito el universo
de Warhammer 40.000 y las reglas de esto, pero claro, es que este video también a ver, ¿hace cuánto salió? Hace 2 años. Y en ese entonces él aún no conocía totalmente todo cómo es que funcionaba Warhammer. Y de hecho, en parte él mismo lo dice. O sea, cuando se metió con el tema de Wukong, metió a los Necrones, metió a los Eldar, metió a los Dioses del Caos, metió a todos, y él mismo lo dice. Wukong es muy grande para Warhammer, ese universo se le queda corto. Y es completamente canon, es que Wukong es Wukong. Y con el Doom, yo diría, como he dicho, todo este momento por etapas. Pero ya después de que son por etapas, ya la cosa se va yendo poco a poco. Ya depende de qué Doom quieras usar específicamente para tu historia. Puedes tomar el Doom más poderoso, que creo que sería lo lógico. O puedes tomar el Doom que es nivel custode, que creo que es la base. Ya si tomamos al Doom GUI, el tipo sería más débil que el Doom Slayer y podría estar en un nivel maestro del capítulo bien chingón, pero no llegando al nivel custode. Ahora, si le das unos cuantos, no sé, unos 200, 300 años, viejito, ese universo se te limpia en unos, ¿qué? A ver, pongamos una cifra más o menos exacta. Unos 2 años humanos, el universo ya está claro, ya está limpio, ya está limpio, ya está limpio. Sorpresa, pues en el juego lo vemos destrozar cadenas y... Claro, si no lo sellan, no atrapan, que eso es algo que también puede pasar. Los poderosos titanes no pueden con un simple golpe, y dichos titanes han sido capaces de cargar literalmente castillos enteros en sus espaldas. Así que sí, la única razón real para que el Slayer use armas es porque son divertidas, que seamos honestos, es razonable, y es un videojuego, así que vale. Y por cierto, hablemos un momento de su arsenal, ya que estamos aquí, en particular de la BFG, o Big Fucking Gun. No sé si dimensionan esto, pero el tipo básicamente anda con un Exterminatus en la mano. Estás exagerando, un Exterminatus destruye un planeta, y yo diré, esto es lo que pasa cuando metes la BFG 50, en un cañón amplificado. Mars surface targeted. Safety measures. Would you like me to disable the safety protocols? Francamente, 4 o 5 de estos disparos bien dirigidos podrían volar un maldito planeta completo. Y esto es bastante más poderoso que un Exterminatus como tal, ya que los Exterminatus necesitan... Sí, pero aquí mismo estás poniendo que necesita algo externo. O sea, esa cosa tiene la potencia para destruir un planeta, pero necesita un arma del tamaño del planeta para destruir el planeta. Así que técnicamente Exterminatus sí, pero en miniatura. Ahora, que esa cosa también puede destruir a un príncipe demonio si le pegas de lleno, tal vez, dejémoslo en debatible porque pues, ¿podría destruir su forma física? Pues sí, pero su alma, podría usar la crisolia, asunto zanja. Necesitan de numerosas bombas y cañones de alta categoría, mientras que esto es solo un arma. Ahora hablemos del traje. No expandiré en el resto de armas, pero creo que no es necesario y hablaré de las armas particulares como la espada del crisol más adelante. Ahora hablemos del traje Praetor, y si creías que el Doom Slayer era poderoso hasta ahora, déjame decirte que esta mierda está rota. Viene el terrible rencor que traspasaba mundos y eras. El caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado, pero en su herejía fue leal a su causa maléfica. El infame hornó al asesino de la muerte con una poderosa armadura, forjada en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo adamantinos, el asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto su ferocidad aún había arrasado. Es una armadura forjada en los fuegos del infierno. La OIC la puso a prueba con cañones de 2 megakelvin. No le hicieron ni un rasguño. Para que tengas una referencia, la superficie del Sol está a unos 5772 kilokelvin. Y mega significa millón. Y no termina aquí, ya que esta armadura salió ilesa de la explosión del núcleo de Vega en 2016, que, según la energía utilizada por el propio Vega,
liberó alrededor de 2,4 terawatts de poder. Un terawatt es 1 billón de vatios, que es literalmente lo que usamos a nivel mundial al año. Sin mencionar que puede sujetar directamente los núcleos de energía Argent, que es energía demoníaca concentrada en sus manos y no tener consecuencia alguna. Estos núcleos tienen energía suficiente para mantener un generador nuclear prendido por un año entero, así que sí. Creo que podríamos decir que su traje podría aguantar la tecnología Necrona sin mayor problema, ya que al final las armas láser no son más que energía concentrada, por más que sean capaces de desintegrar. No vamos a hablar de la tecnología usada durante la Guerra en el Cielo, ya que realmente no tenemos ninguna referencia de esta más allá de que era más potente. Sí tenemos una referencia. De hecho, el arma más básica, que es la más pussy de todas, es literalmente un... ¿cómo lo explico? Una maqueta del sistema solar, no, de toda la galaxia, creo que si me apuran hasta el universo, no estoy seguro, no puedo confirmar eso, pero sí de la galaxia, que si tú tocas un planeta, esta cosa se termina destruyendo. Esa es la más débil, de la tecnología que usaron en la Guerra del Cielo. Tanto que es en plan de, viejo, solo lo usamos es para poder medio saber en dónde nos estamos moviendo. No lo uses para pelear, que a eso no le vas a hacer ni pico con los ancestrales. Usa esta bazooka. Pero eso es una pistola. Mierda, ya debemos actualizar el modelo. Básicamente es eso. Ahora, eso de que no uses tecnología en la Guerra del Cielo me parece acertado porque ya no existe. No existe, los necrones la destruyeron, dijeron no vale la pena tener semejante cosa porque lo que vamos a traer es paz. Y no la están trayendo un Warhammer 40.000, pues es un plan de primero matamos a todos, luego los hacemos nuestros esclavos si es posible y después ahí sí ya tenemos paz para nosotros. Sí, a lo del Superman de Injustice, pero epa, así son los necrones, son unos hijos de puta. Así que va. Potente que el actual. Y nunca se les ha visto directamente usar esta tecnología, sí. Simplemente es mencionada, así que sí. Según el lore, la armadura Praetor nunca ha sido atravesada, y según el testamento demoníaco, en serio no puedo enfatizar lo cool que es que hayan escrito un testamento sobre el Slayer. La armadura es absolutamente impenetrable, así que oficialmente podemos colocar al Slayer por encima de los necrones actuales, esto teniendo en cuenta que las armas mostradas de los necrones se basan en pulsos de energías increíblemente concentradas, y la armadura del Slayer ha demostrado ser más que capaz de sobrellevar cualquier ataque de energía pura. Y si alguien va a decir que es diferente porque destruye la cosa a nivel atómico o algo así, le responderé lo mismo. La energía necesaria para llevar a cabo algo así es equivalente a la que ya ha aguantado el traje. En este punto, el Slayer incluso podría estar al nivel del Emperador en base al poder que se ha demostrado hasta ahora. Y no, para la siguiente parte del video no toman en cuenta las teorías sobre el posible ascenso del dios Emperador a la divinidad absoluta, sino que me limitaré a lo explicado en el canon y visto en el lore. Ahora bien, volviendo con la Canmaker, otro detalle de ella es que es esencialmente un ángel de una dimensión superior, no un simple alien. Con ataques tan rápidos como un rayo, tiran literalmente rayos, lo que marca la velocidad del Doom Slayer por encima de estos, ya que este puede esquivarlos con facilidad, lo que significa que el Slayer se mueve a velocidad hipersónica, y teniendo en cuenta que puede pelear con varios acechadores a la vez, los cuales son más rápidos que armas de plasmas que alcanzan 100 km por segundo, podríamos dejar a la velocidad del Slayer alrededor del Mach 300. Y sí, francamente creo que en este punto queda establecido lo ridículo que es intentar encajar al Doom Slayer con puro lore. Y créanme que falta más, así que me voy a saltar el lore del icono del pecado y cómo se vuelve más fuerte cada segundo que está en la tierra y todos los otros jefes hasta llegar al final de Asia's Gods y a The Dark Lord. Este es el importante. Según el lore, este tipo es la encarnación física del creador de todo el multiverso y el infierno. Un reino que no es limitado por espacio ni tiempo y posee poder absoluto e ilimitado, sin forma o masa, ya que no aplica las leyes físicas a él. El Slayer lo mató. El Doom Slayer mató a Satanás y a Dios a la vez. No es un simbolismo, no es una metáfora, no es un ente que no entendemos, es literalmente el diablo y Dios. Y todo junto. Sé que esto parece exagerado, y es porque lo es.
especialmente por cómo vemos al Slayer, que es como, qué gracioso el tipo con la escopeta, jaja, pero fiándonos del lore, el Slayer sería en esencia una amenaza multiversal. Sí. De hecho, en el libro de arte se nos confirma que debido a sus numerosas brechas y encuentros con el infierno, podría terminar colapsando todo el cosmos por su mera existencia. Bueno, O sea, creo que que ya el tipo fueron por nada. existir ya revienta el universo. Luego de matar a The Dark Lord, toda la amenaza demoníaca desaparece y él también colapsa, ya que Sí. aquí se nos revela que también era una creación del Dark Lord y es sellado nuevamente hasta que una vez más sea necesario su poder. Y vale, ya hemos destrozado la escala. Los dioses del caos no tienen nada que hacer y no existe ningún ente. No, 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 no. Creo que te fuiste muy arriba. Podría ponerte que es al mismo nivel que el Rey Oscuro y... Sí, mira, después de todo lo que me has dicho, tal vez te lo pueda poner al nivel del Rey Oscuro, porque el Rey Oscuro es básicamente el dios de los dioses del caos. Y es el emperador futuro. Pero ya luego ponerme esto. Pero ya luego ponerme esto. Creo que te pasaste un poquito, viejo. Yo entiendo, es absurdo, es muy poderoso y todo, pero creo que te pasaste un poco. Por cierto, ya vuelvo a esperar. Warhammer 40.000 capaz de parar a Slayer, por más desdimensionado que suene. Y para enfatizar lo ridículo que es todo esto, recordemos que Espera todo un minuto que esto se va a pasar. Ahora sí, no siento por qué, pero creo que este video va a ser un poco polémico con el fandom de Doom, si es que algún día logran encontrarlo. Pero sí, ya decir que el Slayer es más fuerte, o sea, te lo puedo creer porque al final del día el lore de Doom es para que puedas decir, mi protagonista mató a Dios. Pero oye, pero creo que eso ya es una exageración muy grande, viejo, creo que ya es muy grande. Poner que... Ay, Dios. todo lo que ocurre en Warhammer pasa en una galaxia. Y el Slayer mata al creador no del planeta, no del sistema solar, ni de la galaxia, ni siquiera del universo, del jodido multiverso. Creo que es imposible. Sí, pero es que se te olvida una cosa, y es que en Warhammer 40.000 se ha dicho que dentro de la disformidad todo es posible, no es tanto una teoría, es algo que se ha mostrado. Y si no estoy mal, creo que hasta en el mismo Warhammer han dicho que estos tipos pelean en la misma galaxia en una infinidad de ocasiones. Podría decir, va, ya, pero es que solo se limitan a rango galaxia. Pero luego recordamos que el Immaterium es infinito. Y la única razón por la que medio se está limitando es porque los cuatro dioses están dando puñetazos en literalmente un espacio infinito. Un espacio infinito que puede ser dividido en cuatro infinitos. Y por encima de esos cuatro infinitos hay un infinito mayor. Algo tan grande que no se sabe qué carajo es. No se sabe qué carajo es. Ni siquiera los dioses han podido entrar. Muchos, bueno, no muchos. Algunos tienen la teoría de que ese es el territorio del Rey Oscuro que aún no ha despertado. Pero claro, sigue siendo teoría. Así que no se puede confirmar nada. Pero lo que sí se sabe es que este infinito puede ser dividido en cuatro infinitos que están en toda una infinita red de sucesos. Tanto que inclusive, esto es lore actual, si no estoy mal, que un demonio de Nurgle le dice a otro que va a crear una plaga para poder acabar con el primarca Gilliman. Y el tipo dice, no lo hagas, o sea, ya hemos ganado, esos tipos solo no saben que ya hemos ganado. Así que, ¿para qué hacerlo? Igual no va a servir. Tenemos otras galaxias, tenemos otras cosas, no pierdas el tiempo. Y básicamente le da un poquito de depresión el otro de Nurgle, pero pues es en plan de, da igual, las plagas, vamos a hacer esta plaga. ¿Por qué? Pues porque es importante para mí. Dimensionar
este nivel de exageración y brutalidad. Y honestamente, un Doom Slayer que sea de acuerdo al lore destrozaría toda la galaxia de Warhammer sin chistar. No tiene gracia. costaría, Es un pero sí lo nivel lograría. multiversal que lleva millones de años peleando con todo el infierno. Quiero decir, este tipo lleva peleando con las hordas del infierno antes que el imperio naciera. E incluso más de lo que lleva vivo el emperador de la humanidad. Si nos guiamos del Slayer del lore, no tiene ningún sentido hacer esta comparación. Pocas cosas podrían realmente hacerle cara de cualquier franquicia, por no decir ninguna. Realmente no se me viene a la mente ningún ente que llegue a este nivel de ridículo. Es por esto que mencioné que eran necesarios 3 escenarios, porque si nos quedamos con el lore, esto no tiene sentido. Y es normal, pues esto pasa en casi todos los videojuegos, incluso los de Warhammer, que al final... Si ponemos lore contra lore, pongo a este tipo al nivel del Rey Oscuro, capaz de darle pelea, pero no sé si pueda ganarle. Así, bueno, miren, voy a dejar que tal vez le pueda ganar, pero es debatible. Depende, básicamente es en plan 50-50. Cualquiera que estos dos se enfrente puede ganar al otro. Cualquiera. Y lo pongo porque pues no sabemos el nivel de poder del Rey Oscuro. Sabemos que el Doom es un chingo de poderoso, pero y sus armas son específicamente creadas para matar demonios y seres de energía, pero repito, eso ya es especular. Es especular porque no sabemos nada del Rey Oscuro, solo que será más fuerte que los 4 dioses del caos juntos. Eso ya es un buen parámetro y ya es básicamente decir, ¿ves a ese dios? Bien, multiplícalo por 4. Suma todo su poder. O sea, es en plan de, tenemos estos 4, únelos a todos en un solo ser y multiplica ese ser por 4. Ese es el nivel de poder del Rey Oscuro que va a tener. Pero repito, ya es especular. Es especular y en ese terreno sí no me voy a meter. Porque después no quiero cagarla, porque todo el tiempo están actualizando el lore de Warhammer 40.000, así que Los personajes son bastante más débiles que lo descrito. sí. O en juegos como God of War o Halo, donde enemigos menores llegan a matar a héroes legendarios, sus dioses de un simple golpe. Pero es evidente que en Doom se le fue demasiado de madre y esto está fuera de control y es francamente estúpido. Es simplemente lore para decir que el Doom Slayer es super cool, es lo que dije antes. Es decir, mi personaje es más fuerte que Dios, así que gana, punto. Con esto dicho, vamos a tomar un respiro y veamos una vez más. Con lo que hace sentido entre ambos, lore y gameplay, hagamos una escala más decente, ¿vale? Así que a ver, ¿qué tan fuerte sería realmente el Slayer en el universo de Warhammer 40.000? En base a lo visto tanto el lore como gameplay y sacando una media, creo que es razonable poner al Doom Slayer por encima de los más fuertes de los primarcas y personajes como el legendario Constantin Baldor, pero por debajo de los dioses del caos y comparable a un ente como el emperador, aunque algo por debajo de este, y explicaré por qué. En el tema de los primarcas y el propio Constantin, casi que lo más que tenemos son las historias de sus hazañas y la ensoñación religiosa del universo de Warhammer con estas figuras. En los gestos reales de fuerza no se comparan con el Slayer en casi ningún ámbito. Ni la legendaria velocidad del Khan, ni la fuerza y resistencia del propio Vulcan, que son los primarcas más destacables en estos ámbitos, se comparan a lo que es capaz de hacer el Slayer. Con las descripciones del lore de los jefes de Doom y el hecho de que el Slayer sea un semidios en términos de fuerza, sí tiene sentido en esta escala, gracias a las hazañas de fuerza que lo vemos realizar en el juego, y a la propia forma berserker que se nos muestra dentro de este. El hecho de que fuera capaz de romper de un puñetazo las cadenas sujetadas por los titanes se mantiene como prueba de esto. Repito, que estas son entidades capaces de cargar castillos del tamaño de montañas a sus espaldas, y el Doom Slayer rompió estas prácticamente sin esfuerzo, además de que sigue siendo lógico en esto que pueda matar a un titán con sus manos desnudas, además de su potente arsenal, manteniendo también los hechos como que fue capaz de sobrevivir sin rasguños a la explosión del núcleo de Vega y poder tomar los núcleos Argents con sus manos desnudas. Su durabilidad tampoco va a sufrir mucho la escala, y esto es algo que ningún primarca puede igualar. Aún el más tenaz de todos, el perpetuo Vulcan, ya que podemos ver cómo se le considera casi milagroso que pueda sobrevivir a cosas como ataques orbitales y las torturas de Conrad, tras lo cual salió bastante trastucado y el Slayer ya se las visto en cosas peores, además de su poder destructivo, pues este mini exterminatus se mantiene en su poder, y eso que no he mencionado armas como el martillo del Centinela o la espada de Crisol, podría ser más que capaz de matar demonios y dioses de manera definitiva, esto incluyendo claramente a los primarcas demoníacos, por lo que estas armas las podríamos extrapolar a las más legendarias de Warhammer, las cuales dan muerte de forma verdadera a los entes disformes y
los dioses. Aunque, francamente, si tenemos esta versión del Slayer, no podríamos rivalizar con el emperador en una batalla real, ya que, a pesar que lo hemos visto ser herido en numerosas ocasiones, podemos tomar de referencia los eventos sucedidos durante la Guerra de la Telaraña y cómo lo vemos acabar con sus enemigos a la velocidad de la luz, a lo cual no es algo con lo que se pueda comparar el Slayer que estamos escalando en esta versión. Y por último, mencionar que si bien alguien podría argumentar que el Doom Slayer sucumbiría ante entidades como los tiránidos a base de su número, Nah. Viejo, eso sí creo que es un poquito infravalorar mucho al Slayer. El Slayer se metió contra un ejército infinito durante eones de años. Bueno, eones. Démosle el beneficio de la duda. Durante eones de años o miles de años. Eso, voy a poner miles de años. No va a ser. No, los tiránidos no van a poder. Los tiránidos no van a poder con él. les recuerdo que este tipo ya ha luchado contra ejércitos infinitos y lo ha estado haciendo mucho tiempo. Tal vez no eones, pero definitivamente mucho Sí, tiempo. miles de años. Posiblemente más tiempo del Decenas que de miles de existen años. los Eldars, quienes fueron creados hace unos cuantos millones de años. Además de que cada vez que mata a un ente de este tipo, absorbe su alma para volverse más fuerte, cosa que también tiene sentido dentro del lore, contando cómo se cura y toma munición de los cadáveres. Así que, eventualmente el Slayer sí terminaría siendo más peligroso y poderoso que el propio emperador, como está Sí. actualmente. Eso sí, necesitará del tiempo suficiente para matar en el universo de Warhammer y, francamente, no creo que alguien pueda pararlo en la actualidad de Warhammer de manera directa, ya que los dioses del caos posiblemente no actúen directamente antes de que sea demasiado tarde y ya sería casualidad que tuvieran que enfrentarse de forma directa con estos dioses, mientras que los necrones siguen sin ser una verdadera amenaza para él, ya que como dijimos, la resistencia de su armadura se mantiene, siendo capaz fácilmente de soportar las armas de energía, y ni hablar de que los Taus ni los Eldar significarían ningún tipo de problema para Slayer. En conclusión, no se debería desestimar al Doom Slayer a la hora de hablar de uno de los seres más poderosos de toda la ficción. Y si bien todo esto suena más exagerado, te pido que no te veas sesgado por la visión clásica de pensar que el Slayer es simplemente un marine muy fuerte. Y tengas en cuenta que estos son datos de la historia canon de Doom. Aún nerfeando al Slayer, por el bien del sentido de este video, sigue siendo un ente capaz de rivalizar con los seres más poderosos del universo de Warhammer y no tendría ningún problema en sobrevivir en él, y de tener tiempo suficiente, incluso podría significar una de las mayores amenazas que haya enfrentado. Sin embargo, te recuerdo que todo lo dicho aquí simplemente es mi teoría, la cual, por supuesto, intento respaldar con la mayor cantidad de datos posibles para que todo tenga sentido, ya que realmente es difícil comparar franquicias diferentes y pensar qué pasaría en estas situaciones. Puede que no tenga la razón en esto, pero creo que respaldé bastante bien la idea. Si tienes una teoría diferente sustentada en datos que pude haber omitido, te invito a compartirlas en los comentarios. Y sin más que decir, chaito. Chao, Engel. Pues la verdad, video muy completo. ¿Tiene algún que otro detallito por el medio que intenté pues ahí recalcar mientras iba haciendo este video? Una hora creo que no voy a poder subir el segundo video de hoy, pero fuera de eso, nada, ¿para qué negarlo? El Doom Slayer es un tipazo que con el tiempo, sí, puede superar todo lo que hay en Warhammer. Y si lo cogemos en su prime, que repito, es cuando se pelea con Dios, pues fácilmente lo podría poner al nivel de un dios del caos y ya con un poquito más del tiempo al nivel del rey oscuro. Y si le doy más tiempo, pues obviamente puede destruir al rey oscuro. Pero ese es mi veredicto. Doom Slayer clásico, por ahí tirando el de 2016, nivel custode. Nivel por ahí iniciando el DLC cuando pelea contra Dios, que es más fuerte que eso. Primarca rozando el emperador de la humanidad. Ya cuando está a punto de enfrentarse con el dios del este, está por encima del emperador de la humanidad. Y ya cuando lo termina de destruir, aclaro, pues pese a que sí se ve afectado, nunca se aclara que haya pedido poder. Así que sería un dios del caos. Estaría al nivel de un dios del caos, ¿cómo lo digo? Muy sutilmente por encima de eso. Luego, probablemente. Luego, cuando ya cuando está en su prime, con su poder, sin ninguna limitante, perfectamente podría rivalizar con el Rey Oscuro cuando está en su prime. Y si le das más tiempo, obviamente puede destruirlo. Pero gente, ese es mi veredicto final. Espero que tengan buen día, tarde, noche. Yo soy el partner de Ska y nos vemos.